buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los asistentes por estar aquí un sábado por la mañana, madrugando, que sé que cuesta un poco, pero bueno, va a merecer la pena, vais a aprender un montón de cosas, así que muchas gracias por venir. Y sobre todo quería dar las gracias a los ponentes, a Carlos, a Roberto y a Marcos, y bueno, presentarles un poquito para que sepáis un poco pues quiénes están aquí y qué hacen. En primer lugar, tenemos a Carlos Ayala, que es historiador medievalista, catedrático de Historia Medieval en la Autónoma de Madrid y licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad de Comillas. A mi derecha tenemos a Roberto Navarrete, profesor de Filosofía Moderna y Contemporánea en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es coordinador del grado en Ciencias de las Religiones de la Complutense. Por último, pero no menos importante, tenemos a Marcos Cantos, doctor en Teología, que es profesor adjunto a cátedra de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, que está en Madrid, y secretario académico de dicha universidad. Además, tiene mucho trabajo en el ámbito de la teología sistemática. Bueno, la mayoría de vosotros imagino que venís un poco a ciegas, sin saber muy bien qué vamos a tratar. Entonces, primero de todo, queríamos explicar un poco el porqué de esta charla. En primero de todo, los que seáis de Filosofía, Política y Economía de nuestra carrera, sabréis que, conocido como tercer grado, tratamos un montón de cosas diferentes, de disciplinas diferentes, de etapas, edades diferentes, y sin embargo, nos quedamos muchas veces en la ilustración, como mucho, pero no vamos mucho más atrás ni investigamos en otras disciplinas. Entonces, creíamos que podía ser interesante una charla en la que no nos quedásemos solo en qué pasa ahora en esta sociedad, sino que tirásemos un poco más hacia atrás y viésemos el porqué de ciertos conceptos y ciertas situaciones que se dan en la sociedad de hoy. Y por eso creíamos que una de las disciplinas más importantes y que más ha influido en la sociedad de hoy es la religión, y por eso también queríamos pues, tratar un poco este tema y pues, aprender, porque también nosotros no tenemos ni idea de este tema, siendo realistas, ni Nacho ni yo, y venimos a aprender como vosotros. Entonces, bueno, primero de todo, para poner un poco en contexto y poder entender un poco mejor algunos de los temas que se van a tratar en la mesa, quería que, si puede ser, Carlos, que nos contases un poquito, pues, qué es el infierno, hacer un poco de contexto o introducción histórica para que así nuestros asistentes puedan entender un poco mejor pues, los temas que se van a tratar en esta mesa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores por esta amable invitación, a todos vosotros, todos ustedes, por su presencia. Me van a disculpar que tengo la voz un poco mal, entonces tendré que consumir más agua de la normal. Bien, bueno, vamos a hablar efectivamente del infierno y vamos a hablar del infierno cristiano. Sin duda, el infierno cristiano es, yo diría, la construcción más perfecta, más acabada de infiernos que nos ofrecen el conjunto de las tradiciones religiosas. Pero a mí me gustaría empezar por algo que quizá pueda sorprender un poco, ¿no? Y es que ese infierno, tal y como nosotros lo concebimos, tal y como nosotros nos lo imaginamos, es un infierno relativamente tardío. En el Nuevo Testamento no existe ningún desarrollo discursivo sobre el infierno. El primer teólogo de la historia cristiana, que es San Pablo, en las cartas auténticas asociables a él, no habla del tema. Y en los evangelios existen únicamente 3 referencias a un castigo eterno. Pero los exégetas están bastante de acuerdo en considerar que esas alusiones son metafóricas. En cualquier caso, no obedecen a un discurso, no entran dentro de una lógica discursiva, un relato que sea mínimamente coherente. Ese desarrollo, esa construcción del infierno, no es anterior al siglo V.
nuestra era, naturalmente. Pero luego entraré un poco en esta cuestión, ¿por qué a partir del siglo V es cuando se produce ese desarrollo? Pero antes yo creo que es necesario preguntarnos brevemente de dónde viene esta idea, ¿no? Esta idea de infierno, que no es una idea cristiana, obviamente. Bueno, la palabra, como sabéis todos, procede de una voz latina, que es infernus, y que es el lugar inferior, el lugar subterráneo, donde se pensaba que iban todos los seres humanos al morir. Es lo que los judíos llamaban el Seol, y los griegos, y en general en el mundo helenístico, el Hades. Son conceptos más o menos similares. Y ese Seol, ese Hades, ese infierno precristiano, está desprovisto de castigo. No tiene connotaciones morales. Allí van todos. Y todos los seres humanos fallecidos sin distinción experimentan esa misma existencia anodina y absolutamente languideciente. Bueno, evidentemente ese infierno precristiano no tiene nada que ver con la idea que nosotros tenemos del infierno cristiano. Ese infierno cristiano ya desarrollado, no el anterior al siglo V, el ya desarrollado tiene o requiere de 3 características fundamentales. La primera es que se trata ciertamente del lugar de los muertos, pero no de todos los muertos, solo de los condenados. Es decir, que el tema de la responsabilidad moral es absolutamente decisivo. En segundo lugar, ese infierno es un escenario de sufrimiento, pero de sufrimiento físico, y un sufrimiento físico que afecta tanto al alma como al cuerpo resucitado. Y en tercer lugar, ese infierno es un lugar de condena eterna, irreversible. Bien, como os decía, este infierno concebido de esta manera no es anterior al siglo V. San Agustín es uno de los principales responsables de esta construcción discursiva a la que acabamos de hacer referencia. Y muy pronto, eso sí, doctrinalmente, un sínodo, el sínodo de Constantinopla del año 543, oficializa de alguna manera la existencia de ese lugar terrible de sufrimiento eterno. Estamos a mediados del siglo VI y a finales de ese siglo VI, principios del siglo VII, hay un papa muy importante, que es Gregorio Magno. Gregorio Magno va a acabar de perfilar los tintes macabros de ese infierno, al que más adelante, en el siglo VII, un obispo más cercano a nosotros, porque era un obispo de Toledo, que es Julián de Toledo, pues acaba de dar forma a ese discurso. Claro, lo que podemos preguntarnos es, bueno, ¿y qué pasa? Durante 400 años los cristianos han vivido sin infierno. Bueno, no exactamente. Han vivido sin ese infierno que nosotros hoy, de alguna manera, evocamos habitualmente. El infierno de los primeros cristianos, de los primeros siglos del cristianismo, ciertamente era un lugar de castigo, pero no estaba muy claro que fuera un lugar de castigo físico, sino de mera purificación espiritual. Y desde luego lo que no estaba nada claro es que fuera eterno. Y ahí están las figuras de Orígenes, por ejemplo, y su apocatástasis, ¿no? Y todo lo que representa. Y además Orígenes, que no creía en el infierno eterno, un gran representante de la patrística cristiana, fue seguido por otros grandes padres, Gregorio de Nisa, incluso San Jerónimo, por lo menos San Jerónimo en un primer momento. Bien,
¿Por qué entonces en el siglo V, entre el siglo V y el siglo VII, que más o menos es la horquilla que hemos determinado, por qué surge ese cambio y por qué surge este infierno? Bueno, el cambio tiene una relación directa con un hecho político. Y ese hecho político es la constitución de lo que se llama la Iglesia imperial. ¿Qué es la Iglesia imperial? Bueno, pues es una forma de organización de la Iglesia en una institución que es protegida y privilegiada por el poder romano y el poder bizantino inmediatamente después. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué esa protección? ¿A cambio de qué ese privilegio? Pues sencillamente a cambio de bendecir, legitimar a ese poder político. Ahora bien, esa privilegiada protección es lo que le permite a la Iglesia, entre otras cosas, construir el edificio de la ortodoxia cristiana, de la fijación de la mayoría de los dogmas, que es justamente en ese momento cuando se perfilan. Ahora bien, definir la ortodoxia quiere decir dejar claros cuáles son sus límites y, por tanto, establecer dónde está la heterodoxia. Y también establecer los mecanismos coactivos necesarios para evitar, o en su caso, castigar esa heterodoxia. Y uno de esos mecanismos es el infierno. Por tanto, me vais a permitir que os diga, a lo mejor, quizá esto pueda ser un poco polémico, pero el infierno no es fruto, o por lo menos no es principalmente fruto de una reflexión teológica. Para empezar, el infierno, pese a lo que muchos puedan decir, no es un dogma, ni lo ha sido nunca, ni lo es hoy día. Más que fruto de una reflexión teológica, el infierno nace como una herramienta política de dominación de conciencias, inicialmente destinada a los herejes, claro. Unos herejes, no lo olvidemos, que en un contexto de fusión Iglesia-Estado, como era la Iglesia imperial, son también traidores al Estado, son delincuentes políticos. Naturalmente, cuanto más temible fuera esa herramienta, más eficaz. De ahí los castigos físicos, de ahí el carácter eterno, irreversible de ese infierno. Bien, a partir de este momento, y bueno, a lo largo de un periodo muy largo que podemos definir como prerracionalista, si me permitís, que sería, bueno, pues hasta el siglo XVII, en que las cosas cambian, evidentemente, la imagen del infierno va a permanecer más o menos estable. Digo, más o menos estable, eso sí, enriquecida con torturas más o menos sofisticadas, fruto siempre de esa pastoral del miedo al servicio del poder. Y fruto también de algunas imágenes ofrecidas por documentos que la Iglesia rechazó como inauténticos o que definió como apócrifos. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro. Este es un documento muy primerizo, muy temprano, es un documento probablemente del siglo II. Y aquí aparecen los demonios haciendo de las suyas, pero la Iglesia no aprobó la autenticidad de este documento. Y sin embargo va a servir en esta época prerracionalista para alimentar pues esa escenografía del terror que asociamos al infierno. Bueno, aunque os he dicho que no varía sustancialmente esa imagen, sí conviene establecer, por lo menos yo quería presentaros algunos hitos cronológicos a lo largo de este extensísimo periodo. Estamos hablando de eso desde el siglo V, VII hasta el siglo XVII. Bueno, pues en ese larguísimo periodo vamos a
a ver algunos hitos que yo creo que nos permiten ver hasta qué punto se enfatiza, se subraya esa vinculación estrecha entre infierno y poder político. Bueno, como tenemos tiempo muy tasado, yo me voy a limitar a hablaros únicamente de, como os decía, de tres hitos, y lo más rápidamente posible para no cansaros. El primero lo vamos a situar a mediados del siglo XIII. Vamos a dar ese salto y nos situamos a mediados del siglo XIII. Este es un momento muy crítico, muy delicado para la Iglesia. El pontificado, el Papa, empieza a perder un liderazgo político-espiritual que llevaba ejerciendo desde por lo menos siglo y medio, 2 siglos antes, sobre el conjunto de Occidente. Y lo empieza a perder no solo en beneficio de ese otro gran poder universal que le hacía sombra siempre, que era el imperio romano germánico, dirigido por los Staufen, una raza de víboras, decían los papas en este momento, así los calificaban, ¿no?, como la raza de víboras, sino que ese poder lo empieza a perder también la Iglesia frente a unas monarquías que apuntaban ya maneras de cierta pretensión soberana y que veían en la Iglesia, en la autoridad de la Iglesia, en esa autoridad universal que se sobreimponía a todos los poderes, veían una influencia insoportable. Bien, ante este panorama la Iglesia reacciona, es decir, dice, bueno, a ver qué pasa, ¿eh? ¿Y cómo reacciona? Pues reacciona de dos maneras. En primer lugar, radicalizando, es una especie de huida hacia adelante, ¿no?, radicalizando la concepción teocrática de su poder. Fijaros, un papa de este momento, es ese precisamente que llamaba raza de víboras a los Staufen, que es Inocencio IV, se autoproclama presencia corporal de Cristo en la tierra. Es decir, es la encarnación de Cristo vivo. No es extraño que este Papa, en un documento doctrinal de 1254, es un documento que luego va a pasar a ser formalmente aprobado en sede conciliar, décadas después, en el Concilio de León II. En ese documento proclamaba que quien muriera en pecado mortal, dice literalmente el texto, sin género de duda, sería atormentado perpetuamente con el fuego del infierno eterno. Ese infierno seguía siendo preferentemente el de los herejes, ciertamente. Lo que pasa es que parece que el Papa en este momento ha ampliado el panorama y la categoría de hereje pasa también a la del opositor, el opositor político, porque desde su punto de vista, y esto también lo sostiene Inocencio IV, no podía existir otro poder legítimo que el de la Iglesia y aquel que dispensara la Iglesia, que permitiera la Iglesia. Bien, por otra parte, os he dicho que la Iglesia reacciona de dos maneras, ¿no? Esta es la primera, pero también desde el punto de vista de la perspectiva doctrinal, también hay una reacción. Hay un desarrollo doctrinal en este momento, a mediados del siglo XIII, que no olvidemos que es el de la recepción del aristotelismo. Es un fenómeno muy importante, que todos conocéis, y que consiste en que, entre otras cosas, la Iglesia asume que en su propio discurso, para consolidar ese discurso, es preciso contar con la lógica de Aristóteles, con una presentación más racional de los problemas. Esto es la escolástica, y hay un representante muy importante de esa escolástica, probablemente el más importante, que es Santo Tomás de Aquino. A Santo Tomás de Aquino le debemos la construcción ya más sistemática sobre materiales anteriores y sin grandes innovaciones, pero la construcción más sistemática de lo que es el infierno cristiano, con sus características, con los pecados que conducen a él, con todo desde un punto de vista muy lógico. Pues bien, esa
esa construcción tomista no ha sido cuestionada por la Iglesia hasta prácticamente mediados del siglo pasado, hasta el Concilio Vaticano II. Vamos a pasar al segundo de los hitos que os proponía. Y en este sentido vamos a dar un salto de 2 siglos. Nos situamos a mediados del siglo XV, concretamente en el año 1442, en el marco de un solemne concilio, el Concilio de Florencia, un concilio muy importante desde el punto de vista doctrinal para la Iglesia, bajo el pontificado de Eugenio IV, el Papa Eugenio IV. Bueno, pues allí se hizo pública la siguiente sentencia. La Iglesia cree firmemente, confiesa y anuncia que ninguno de los que están fuera de la Iglesia católica, no solo los paganos, sino también los judíos o los herejes y cismáticos, pueden alcanzar la vida eterna, sino que irán al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Bueno, este texto es muy importante. Entre otras cosas, recoge una vieja fórmula de origen patrístico que venía a decir: fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta fórmula, sacada de contexto y variándole realmente el sentido en el que nace, fue utilizada en la Edad Media de manera absoluta, de manera literal. Y esto es exactamente lo que hace el Concilio de Florencia, lo que hace el Papa Eugenio IV. Y lo hace para excluir de esa salvación y, por tanto, condenar al infierno no solo a los herejes, como preferentemente hemos venido viendo hasta este momento, sino también a paganos. En este momento la voz pagano hace referencia a los musulmanes, básicamente. Y no solo a los musulmanes, a los judíos, por supuesto, también, y a los cismáticos. Es decir, que el panorama parece que se va abriendo. Conviene contextualizar muy brevemente la medida y volver a reconocer en ella pues, una expresión de aparente fortaleza en tiempos de presión y de dificultades para la Iglesia. La Iglesia en ese momento, mediados del siglo XV, acababa de superar un cisma gravísimo, un cisma que había dividido la Iglesia en obediencias distintas, bajo papas que se combatían entre sí. Incluso llegó a haber 2 y hasta 3 papas al mismo tiempo. Por otra parte, en ese contexto de fragilidad de la institución papal, de cuestionamiento de la institución papal, surgieron tesis, lo que se llama el conciliarismo, que venían a decir que la autoridad del conjunto de la Iglesia representada en el concilio tenía más valor, tenía más fuerza y tenía más autoridad que el propio Papa. Se estaba, por tanto, socavando el concepto de teocracia pontificia que de alguna manera se había ido perfilando en los siglos anteriores. Y por si fuera poco, en ese momento, mediados del siglo XV, en Oriente, cerca de Constantinopla, estaban ya los turcos, estaban a punto de tomar Constantinopla y habían ocupado los Balcanes y estaban a las puertas de Europa y estaban amenazando a Europa y el Papa estaba enormemente preocupado. Estamos, por tanto, ante una nueva manifestación de fuerza con el infierno como protagonista en un contexto de amenaza. Y vamos, para ir acabando, vamos a fijarnos en un tercer hito. Nos situamos ahora un siglo después, mediados del siglo XVI. Estamos a raíz de la Revolución Luterana. Estamos en pleno contexto de contrarreforma, la contrarreforma católica. Y es entonces cuando la vieja idea agustiniana de un infierno plagado de almas
San Agustín llegaba a decir que las 3/4 partes de la humanidad estarían en el infierno. Y por tanto, un cielo prácticamente despoblado, bueno, pues esta idea adquiere una particular fuerza. Es muy sintomático, por ejemplo, acudir a Fray Luis de Granada. Fray Luis de Granada no era diríamos en términos actuales, no era un carca, no era un reaccionario de la época, era un erasmista, era alguien que incluso estaba siendo seguido por sospecha de heterodoxia por la Inquisición. Bueno, pues un hombre como este, no precisamente muy cerrado, llegó ciertamente a la conclusión de que solo un pequeñísimo número de personas alcanzarían la salvación. Y es curioso porque este es un momento, no os lo tengo que decir, de ampliación de horizontes geográficos, un momento de conocimiento de nuevos mundos, y justamente en este momento la Iglesia se aferra una vez más a la restrictiva fórmula de fuera de la Iglesia no hay salvación. El Papa Pío IV es el que cerró el Concilio de Trento, lo creía firmemente cuando en esa última fase del Concilio de Trento, hace aprobar una confesión de fe que, por cierto, sería luego confirmada ya en el siglo XIX por el Papa Pío IX, una confesión de fe en que afirmaba que fuera de la fe católica nadie puede salvarse. Tampoco los paganos, pese a los esfuerzos que estaba haciendo la Escuela de Salamanca, pese a los esfuerzos del padre Francisco Vitoria intentando reclamar dignidad para los indígenas americanos. Pero si los paganos no se pueden salvar, si no es a través, lógicamente, de la conversión, mucho menos los nuevos herejes de la Reforma, ¿no? Y en esta lógica hay que entender el preámbulo de una bula muy conocida del Papa Pío V, cuando en el año 1570 excomulga a Isabel I de Inglaterra. Este papa había sido el inquisidor de Roma. Aquí sí nos encontramos con un personaje con un pasado ciertamente, podemos calificar de sombrío, introductor de la expresión la ira de Dios. Fíjense, esto es muy curioso, la expresión ira de Dios para designar el juicio final en el rito de difuntos, en el oficio de difuntos. Lo que necesita precisamente una familia en esos momentos. Bien, en definitiva, y con esto voy a concluir, es el temor a ese infierno superpoblado, el arma política utilizada por los poderes teocráticos y de manera muy especial por la Iglesia para someter la discrepancia. El Concilio de Trento, sin ir más lejos, afirmó que no era ni siquiera necesario el amor a Dios como condición para recibir el perdón de los pecados. Era necesario únicamente tener miedo al infierno. Esto es lo que se llama técnicamente la atrición. Y esta distorsionadora perversión de enfoque ha sido opinión prevalente en la Iglesia hasta tiempos muy recientes. Y me atrevo a decir que lo sigue siendo para algunos. Nada más. Muchas gracias. No, está bien. No, sí, únicamente, lógicamente es... Yo creo que podemos hacer un diálogo, ¿sí?, ¿no?, a partir de la exposición de... O sea, yo tengo como preparado algo muy ordenado, pero me ha sugerido muchas cosas, sí, lo que comentaba Carlos, que a lo mejor podemos sí, efectivamente, hacerlo de forma un poco más libre. Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí. Pues sí, no, sí, pues solo efectivamente... Sí, no es un problema. ¿Verdad? Porque es una cuestión que tuvo efectivamente y tiene su peso, que es la expresión fuera de la Iglesia no hay salvación.
que es una expresión que procede del siglo III, se asocia, por ejemplo, a San Cipriano, en un contexto en el que el cristianismo está siendo brutalmente perseguido, están siendo casi aniquilados también, y entonces es una invitación a no apostatar a los cristianos. Y luego, efectivamente, a lo largo de los siglos, esa expresión se ha entendido en sentido rigorista. Es decir, que por parte de algunos, que para salvarse hay que pertenecer formalmente a la Iglesia, hay que estar bautizado, vaya. Y luego, sobre todo, ha sido ya más recientemente el Concilio Vaticano II el que ha, en general, la teología del siglo XX, el que ha profundizado en esa expresión y la ha precisado, no digo corregido, la ha precisado el sentido auténtico que tiene, y aunque es una cuestión muy teológica, pero por lo menos creo que sí puede quedar quizá aclarada, y es que el cristianismo o la Iglesia entiende que Cristo ha constituido a la Iglesia como canal de la gracia. Es decir, por eso utiliza imágenes de Cristo cabeza, Iglesia cuerpo, Cristo esposo, Iglesia esposa. Entonces, en el sentido de que toda gracia salvífica, es decir, todo canal de salvación que procede de Jesucristo, está siempre mediado por la Iglesia, pero no necesariamente por la Iglesia visible, es decir, por la Iglesia, por así decir, sacramental. En este sentido, algunos han hablado de la expresión, por ejemplo, un teólogo importante del siglo XX, ¿verdad?, Karl Rahner, de cristianos anónimos. Y, de hecho, el Concilio Vaticano II tiene una constitución muy importante, que es la Lumen Gentium, donde efectivamente dice que perfectamente los no cristianos pueden salvarse. Porque precisa que esta expresión Iglesia no se está refiriendo a la Iglesia visible, a la Iglesia, insisto, sacramental, sino que, en cierto modo, todo el que se salva por una gracia que procede de Cristo y que está misteriosamente mediada por la Iglesia. Esa es un poco, ¿verdad?, la precisión y quizá la profundización que ha hecho el siglo XX para evitar efectivamente interpretaciones rigoristas, equivocadas, de que para ser cristiano haya que estar necesariamente, para salvarse haya que estar necesariamente bautizado, ¿no? Eso no es, ahora mismo no es una expresión de una fe cristiana. Bueno, en principio me correspondería intervenir a mí. Además, la exposición que ha hecho Carlos encajaba muy bien, porque terminaba con Trento y yo iba a intentar decir alguna cosa de Lutero y acabar con Hobbes. Pero es verdad que tu exposición me ha suscitado alguna cuestión, quizá, y no sé, si pudiéramos conseguir un diálogo más abierto, igual hasta sería más interesante. Habida cuenta también del público que tenemos. La primera cuestión que me ha surgido al escucharte, bueno, esto de que efectivamente no es el fruto de una reflexión teológica, sino una herramienta de dominación de conciencias, es como, habría que ponerlo en mayúsculas, el tema de definir así el infierno, o esta idea de la pastoral del miedo al servicio del poder, porque precisamente cuando llega la modernidad, digamos, es decir, bueno, la reforma y el estallido, ¿no?, de guerras que surgen durante siglo y medio aproximadamente, hasta 1648, justamente lo que ocurre es una reconfiguración, ¿no?, de las relaciones entre la autoridad de la Iglesia y el poder político, entre la autoritas y la potestas, el poder espiritual y el poder temporal. Y precisamente ahí el miedo al infierno, el miedo mantiene su capacidad para dominar las conciencias, pero deja de ser el miedo al infierno. Es decir, durante la Edad Media claramente es como comentabas, pero justamente la novedad, digamos, de la modernidad y de la secularización, de lo que creo que hablaremos después, pasa también por una secularización del miedo. Es decir, ya no es el miedo a esa vida de condena eterna en el infierno, sino que es el miedo al
al sufrimiento, digamos, en el presente, al infierno en el que se ha convertido el propio mundo como consecuencia de la guerra. Pero además de esto, que era un poco como el punto de partida de mi exposición, claro, la cuestión del castigo moral y del sentido moral, el carácter decisivo de la responsabilidad moral que aparece como novedad cristiana en la concepción del infierno, a lo que aludías muy al principio, en comparación con el Seol de los judíos o con el Hades, ¿no? de los paganos. Claro, es que efectivamente era una de las cosas que iba a comentar al principio, es que bueno, yo no tengo tampoco gran conocimiento de la cuestión del infierno, entre otras cosas porque me dedico mucho a conceptos de una religión que de hecho no tiene un infierno, como es el judaísmo. Claro, lo que tiene es ese Seol, que es una especie de casi de tumba, es decir, esta idea de que está bajo el suelo, a lo que alude es al hecho del enterramiento y del permanecer ahí, ¿no? Y ahí efectivamente van todos, al margen de cuestiones morales. Pero esto casi es como una pequeña defensa de la moralidad o de la ética, de la racionalidad ética del judaísmo, para no atribuir moralidad solamente al cristianismo. Claro que hay ética, ¿no? y moralidad, racionalidad ética, diría Weber quizá. En el caso del judaísmo lo que ocurre es que no tiene nada que ver con la eternidad, no tiene que ver con ese más allá, sino que se trata de algo mucho más mundano, mucho más intramundano o terrenal, que tiene que ver con el cumplimiento del pacto que Israel establece como pueblo, ¿no? con su Dios, con Yahvé. De tal manera que la salvación o la condena no es algo individual, no es algo que tenga que ver con el alma, no es algo que tenga que ver con una vida después de la muerte, sino que de lo que se trata, digamos, es de, primero, del pueblo, no del individuo, del colectivo, por lo tanto, aunque las acciones del individuo puedan tener repercusiones para el pueblo, y se trata sobre todo de la salvación o de la condena, que igual no habría que expresarlo en esos términos, el éxito casi diría, o la servidumbre, ¿no? Porque siempre se plantea en términos de este tipo, de Israel, del pueblo en este mundo, ¿no? En función de si cumplen o no con los preceptos éticos que se le han encomendado, ¿no? Que se han establecido. Entonces, no sé cuál sería la razón por la que, esto es casi una pregunta de teología porque es fruto de mi desconocimiento, cuál sería la razón por la cual se introduce ese sentido moral ya no en la tierra, ¿no? Sino como postergando la recompensa a la muerte. Esto es casi como un tema que me parecería interesante debatir. Sí, yo, vamos, si me permites, como sabes muy bien, el tema de la resurrección para el judaísmo es muy, muy tardío, no se documenta antes del siglo II antes de Cristo, y ahí está la influencia, sobre todo iraní, la influencia persa, la influencia de todas esas tradiciones orientales de carácter dualista que tienen un hondo contenido moral que llevan a esa especie de justicia inmortal que tiene que de alguna manera proyectarse a la otra vida, ¿no? De ahí pasa, tras el famoso cautiverio de Babilonia, la Biblia empieza a ir pues asumiendo toda una serie de caudales discursivos que eran ajenos al judaísmo inicial y de ahí pasará al cristianismo, lógicamente, ¿no? Pero efectivamente la ética judía hasta ese momento no contempla ese castigo de ultratumba, claramente. O sea, que en ese sentido, yo ya digo, lo asociaría más a esa idea y a una idea también. Hay un texto muy interesante en la Biblia, que es el libro de la sabiduría, en el que hay un argumento central, que es que la
la justicia es inmortal. Es decir, que hasta qué punto Dios, que es bueno, puede permitir que la fidelidad o la infidelidad no tenga consecuencias más allá de esta vida donde Él se sitúa, ¿no? Entonces, ahí empieza a cocerse también un poco esa idea de la inmortalidad como también una fase más del castigo, de los méritos o de los deméritos del ser humano en la tierra. Hay, por tanto, un cúmulo, y eso es una idea más helenística, ¿no? Hay un cúmulo, por tanto, de influencias más orientales, más helenísticas, que conducen, yo creo, a esta rectificación o a este cambio en la perspectiva ética. Sí. Perdón, yo te quería preguntar, Roberto, quizás luego podemos entrar a un debate más teológico entre lo del Dios bueno y el infierno, pero a mí me queda la duda, después de la exposición de Carlos, que bueno, nos hemos quedado un poco ahí en el siglo XVII, me ha maravillado lo de la pastoral del miedo, pero ahora mismo, y esto creo que lo hablábamos en la reunión online, esta política del miedo con el infierno como instrumento no se da porque es poco útil. Y tú, Roberto, mencionas que que podíamos identificar un punto de inflexión en Hobbes y cómo transformaba ahí el miedo. No sé si nos podrías comentar un poco más sobre eso. Sí, bueno, eso era un poco lo que quería contar, así de forma un poco más expositiva, ¿no? También en el propio relato de Carlos surgía esta cuestión del concilio de Florencia, del que yo quería, que no quiero repetir algunas cosas que ya se han comentado. Y con anterioridad, el primer concilio en el que se comienza a hablar del purgatorio, que esto es, si no me equivoco, mediados del siglo XIII. Y que en realidad es el origen de la disputa entre Lutero, monje que en principio creo que no quería tampoco atentar de manera tan rotunda contra el catolicismo, al menos en las 95 tesis que publica en 1517, y que tenía que ver fundamentalmente con la eficacia de las indulgencias, ¿no? Es decir, se venían produciendo algunos episodios que incluso en Trento parece que se reconocen, ¿no? No vamos a cometer ciertos excesos, a cambio de dinero, ofrecer el perdón de la remisión de los pecados, creo que es el término que se utiliza. Claro, de los pecados que pueden ser remitidos, ¿entiendes? Es decir, no de aquellos que van al infierno, sino de aquellas almas de los que mueren en amistad con Dios, pero necesitan de una purificación, necesitan purgar esos pecados. Entonces la Iglesia Católica, en este caso, la Iglesia Católica, comienza a hablar de ese purgatorio, segunda parte de la Divina Comedia de Dante, que también hubiese sido un tema interesante del cual hablar, y genera, ¿no?, ese espacio intermedio entre la bienaventuranza eterna y la condena eterna. Y es por ahí por donde surge en realidad la disputa, ¿no?, comienzos del XVI, entre eso que acaba siendo la Iglesia reformada, Lutero, y el catolicismo. Evidentemente había ya tensiones, había problemas. Tú has hablado de la escisión, ¿no?, a mediados del siglo XV entre los diversos papas y tal. Es decir, había ya una situación, no es una gran novedad tampoco Lutero. Y precisamente la cuestión fundamental para Lutero es la del miedo. Antes acababas tu intervención hablando de que solo era necesario temer al infierno para alcanzar la salvación. Lo que viene a decir Lutero en la 14ª, 15ª de sus tesis es precisamente que el propio miedo es ya la forma de purgar los pecados, ¿no?, de purificar esas almas que debían pasar por el purgatorio. Es decir, no queda muy claro que Lutero crea en esta cuestión.
pero bueno, es un escrito en todo caso inicial de Lutero. Lo que acaba ocurriendo es que el miedo sigue, digamos, como instrumento fundamental de dominación de las conciencias, y no solamente de las conciencias, sino en la modernidad, ante todo, bueno, de los cuerpos, en el sentido de lo que dice Pablo, en un texto que no estoy seguro de que sea de Pablo, Romanos 13, hay que obedecer no solo por temor al castigo, es decir, lo que realmente teme es el castigo, sino también en conciencia. Algo que, bueno, probablemente Lutero no estaría del todo en desacuerdo, pero lo que acaba ocurriendo es que acontece un siglo y medio de guerras y el miedo de alguna forma se mundaniza, es decir, es el miedo al propio caos, a la violencia que uno siente, que le amenaza constantemente, es decir, en su propia vida y no en una vida, en una existencia más allá de la muerte. Por ahí entra la argumentación de Hobbes, que no es un luterano, que no acepta la división, ¿no?, entre la doctrina de los dos reinos, por decirlo en términos de Lutero, de las dos espadas de San Agustín, que no acepta que poder espiritual, poder eclesiástico, como lo llama él, en tanto que poder de enseñar, sea algo independiente y que legitime, como desde fuera, el poder político, sino que en un sentido más calvinista, ¿no? En realidad, aunque yo no tengo claro que Hobbes fuera sin más calvinista, su padre había sido vicario de la Iglesia anglicana. Lo que dice él del soberano es precisamente que es un vicario de Dios, es decir, el lugarteniente de Dios, y que por lo tanto es a él a quien le corresponde el poder eclesiástico, el poder espiritual. El famoso capítulo de Leviatán acerca de los milagros. Es él quien decide qué es y qué no es un milagro, lo cual también tiene que ver con la cuestión de la salvación y de la condena. Pero la base, evidentemente, del Estado en Hobbes sigue siendo el miedo, pero ya no el miedo a ese sufrimiento eterno. No quiero leer tampoco, no quiero daros mucho ser muy pesado. Hobbes directamente dice que no existe algo así como la condena eterna, el fuego eterno, hace esta hermenéutica de la Biblia para desmontar todas estas ideas y decir que, por ejemplo, la idea del fuego viene probablemente de una creación judía, que es el Valle de los Hijos de Hinón, ¿no?, al sur de Jerusalén, donde se habían producido ciertos sacrificios idólatras, y entonces allí pues se quemó a los herejes, por llamarlos de alguna forma, y además después se convirtió en una especie de vertedero en el que se quemaba constantemente basura, y que de ahí había surgido la idea de que existía algo así como un fuego eterno. Niega tanto la existencia del cielo como del propio infierno. Lo que viene a decir es que todo esto ocurre en la propia tierra. Pero aún así, la base de su construcción es el miedo. El miedo, en primer lugar, a los otros. El miedo, en primer lugar, a los otros. A la libertad que los otros tienen por naturaleza, incluso sobre mí, respecto de mí. La libertad de todos a todos, que conlleva o que aconseja o exige la creación de un poder que ponga límites a esa libertad. Poder que se basa a su vez en el miedo que se le tiene. Miedo que en el fondo responde a la amenaza constante del Estado, la amenaza con el castigo, pero claro, un castigo que no es eterno, que no viene después de la muerte, sino que es un castigo que se va a producir aquí y ahora si desobedeces las leyes del Estado. Lo que me llama la atención, o lo que creo que es significativo en este proceso que da lugar a la modernidad, aunque yo creo que se va atenuando, ¿no? Estamos en un momento como muy de umbral, de paso de la Edad Media a genuinamente lo que podríamos llamar la modernidad. Es como el miedo sigue operando, pero efectivamente ya no es un miedo al infierno en este caso, sino que el propio infierno de algún modo se seculariza, se hace mundo como conflicto y como violencia en esta tierra, ¿no?
Creo que eso progresivamente se va abandonando. Es decir, es una perspectiva muy pesimista. La perspectiva de Hobbes es absolutamente pesimista, ¿no?, respecto de la naturaleza humana, para empezar. Creo que esa perspectiva, con el transcurso de la modernidad, por avanzar un poco en el tiempo, en la historia, se va corrigiendo de alguna manera. Ya no es tanto el miedo lo que mueve, ¿no?, o lo que mueve, o más bien mantiene quieta a la sociedad, sino que a las ideas más modernas de progreso, ¿no?, fundamentalmente de progreso, van aparejadas no el miedo precisamente, sino todo lo contrario, sino la esperanza en alcanzar un estado mejor para las sociedades humanas, más justo, o no tanto, por lo tanto, el de evitar el castigo, sino el de una redención más positiva, por decirlo de algún modo. Y yo creo que con esto podemos seguir avanzando. Bueno, muchas gracias por la intervención, Roberto. Y yo quería preguntarle a Marcos, que es teólogo, porque claro, Carlos ha hablado de un infierno eterno. Y claro, antes estábamos hablando y yo me pregunto cómo se compagina realmente un infierno eterno, es decir, un sufrimiento eterno, con un Dios de bondad, un Dios bueno, que es el que se supone que es el cristiano. Entonces, pues, ¿qué dice la Iglesia un poco en cuanto a esto? Sí, eso luego lo diré un poquito más desarrollado en la intervención, y por no repetirme, sí que, porque el cristianismo se toma muy en serio la libertad y la responsabilidad humana. Y en este sentido, digamos que la única esfera en la que Dios, que es omnipotente, ¿no?, también desde el punto de vista cristiano, si hubiera puesto límites, es la propia libertad humana. Entonces, puede haber personas que pueden decir un no firme a Dios. Eso que llamamos cielo, ¿en qué consiste? El cielo es la vida eterna con Dios, la vida eterna con Dios. Entonces, puede haber personas que en el uso de su libertad digan un no a Dios. Un no a Dios. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de forzar una libertad pues choca con la idea que tiene el cristianismo de la libertad, de la responsabilidad y, bueno, también de la culpa. Y esto, efectivamente, como ha señalado muy bien Carlos, ha supuesto a veces dificultades en algunos autores. Por ejemplo, Orígenes, que efectivamente postula la idea de la apocatástasis. Apocatástasis significa, ¿verdad?, restauración universal. ¿Qué significa? Que al final de los tiempos, incluso cuando esas personas, digamos, que están en el infierno, ya habrían padecido, que luego diré algo de esto, las penas infernales, pues Dios destruiría el infierno y pasarían al cielo, ¿verdad?, por así decirlo. Y esto, pues sí, efectivamente la Iglesia lo rechaza, precisamente por lo anterior que he dicho, por tomarse en serio la libertad humana, muy, muy en serio. Y también otras teorías que han surgido, ¿verdad?, que es la teoría, digamos, de la aniquilación metafísica, ¿no? Es decir, que al final los salvados serían los que disfrutarían del cielo, y los que, digamos, pudieran ser condenados, sencillamente se les aniquilaría metafísicamente. Y eso pues también lo ha rechazado la Iglesia, porque defiende la idea de la inmortalidad del alma, la idea de la inmortalidad del alma. Entonces, digamos, esas son un poquito las posiciones. No es tanto una defensa de la eternidad del infierno gratuita, por así decir, sino una defensa de la seriedad de la libertad humana, que está capacitada para decir un no permanente a Dios. ¿Me permites? No, en relación a este argumento de la libertad del hombre, pero ¿en qué consiste la libertad del hombre? Es decir, la libertad del hombre siempre está condicionada, ¿no? Entonces, ¿quién es realmente libre para tomar una decisión tan grave? Y sobre todo,
una libertad condicionada puede superar ese amor incondicional de Dios? Esta es la pregunta que se hacían los teólogos y los padres de la Iglesia mucho antes. Y luego hay otra idea, y es que ¿qué pasa con esta idea paulina de la recapitulación de todo en Cristo al final de los tiempos, de todo menos el infierno, que se le escapa, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de puntos, yo creo que oscuros, que la Iglesia que no es capaz a veces de replantearse muy seriamente cosas, no está diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Vamos a darle otra respuesta a esto, porque está claro que hemos llegado a un callejón sin salida. Es un poco la... Sí, sí. Sí, bueno, te lo voy a decir también un poco en mi exposición, por eso luego a lo mejor si me repito. El infierno, lógicamente, no es un lugar, sino es un estado, y es un estado de separación de Dios, fruto del pecado. Y, por tanto, lo que la teología cristiana dice es que el infierno no es creación de Dios, es creación del hombre. Es decir, Dios no ha creado una especie de lugar para meter a los condenados. Primero porque no es un lugar, sino que es un estado. Entonces, es el estado de aquellos que se han... la libertad humana también es un misterio, ¿no? Y el infierno también lo es, que han podido decidir, y yo creo que el ser humano, efectivamente, aunque es una libertad condicionada, siempre puede decir un no eterno a Dios, ¿no? Un no eterno a Dios, aunque sea efectivamente un misterio, algo que nos pueda chocar muchísimo, pero está ahí. Entonces, Dios no crea el pecado es fruto de la libertad humana, y por tanto Dios tampoco crea el infierno. No hay, dentro del cristianismo, no hay simetría entre el cielo y el infierno. Para el cristianismo, la historia es historia de salvación, no es historia de condenación. Y hay citas del Nuevo Testamento que son clarísimas. Por ejemplo, una de Pablo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O Juan: Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para salvarlo. Por tanto, es historia de salvación, no es historia de dos caminos, salvación y condenación. Lo que pasa es que dentro de esta salvación es una invitación, es un don, es una gracia, pero también es una invitación. Y por tanto, Dios no fuerza. Y esa elección de sí o no a Dios, de sí o no al amor al prójimo, ya comienza en esta vida. Entonces, pues efectivamente es un misterio. La Iglesia jamás, así como se ha dicho, de hecho, que muchos ya están en el cielo, muchas almas ya están, ahí están los santos, los conocidos, los conocidos, con nombres concretos. La Iglesia jamás ha dicho de nadie concreto que esté condenado, jamás. Únicamente se refiere a las criaturas espirituales, ¿verdad? Lo que llamamos los demonios, que ahí efectivamente sí defiende la existencia de demonios, pero de personas concretas con nombres jamás lo ha dicho, ni siquiera de los grandes destructores que pueda haber habido en la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que esta asimetría, por así decir, entre salvación y condenación es muy importante tenerla en cuenta. Y de hecho, no solo en el Nuevo Testamento existe una sobreabundancia de referencias a la salvación frente, como muy bien también ha dicho Carlos, ¿no? Un número muy escaso de referencias a la posibilidad de condenación, que tienen además no un carácter amenazador, sino un carácter exhortativo. Exhortativo es incitar a alguien a que haga algo o deje de hacer algo, que es distinto, yo creo, al término de amenazar, que efectivamente, como bien ha señalado Carlos, eso también ha existido, desgraciadamente, dentro de la historia de la Iglesia, en sermones, en libros de espiritualidad, en predicaciones, es decir, un uso instrumental del infierno, de lo que se llama sobre todo las penas de sentido, es decir, fuego, a veces también se utiliza incluso el hielo, es decir, elementos materiales que se utilizan para amenazar, diciendo que eternamente vas a sufrir esos tormentos, esos suplicios, ¿no? A mi juicio ese es un uso totalmente equivocado de lo que significa realmente el infierno.
El infierno el cristianismo lo entiende fundamentalmente, y las penas infernales a día de hoy, y la teología también, como el estado de separación de Dios. Esa es la pena fundamental. Incluso los autores del Nuevo Testamento, que hablan del fuego, de los gusanos, allí será el llanto y el rechinar de dientes, lo que quieren expresar, también lo ha dicho creo que bien Carlos, es un sentido simbólico, no le queda un sentido material, sino que realmente el alma experimenta, sufre ese dolor cuando no está con Dios. Pero no le están dando un sentido real. Cuando la teología le ha dado, a lo largo de los siglos, algunos autores, o lo que se llama un poco más el infierno popular, ese sentido, a mi juicio, es un sentido profundamente erróneo, es un sentido profundamente equivocado, ¿no? Es casi una antropomorfización del infierno. Y bueno, yo creo que eso, sobre todo en los últimos, en el siglo XX, ¿verdad?, también ha ido siendo corregido, Y luego, incluso también dentro de la historia del dogma, es decir, de lo que realmente conforma el depósito de la fe, las alusiones algunas han salido aquí, ¿verdad?, el Concilio de Florencia, yo creo que las alusiones al infierno también han sido escasas, creo que han sido escasas. La primera, como bien ha dicho Carlos, en torno al siglo VI, ¿verdad?, entre otras para refutar la idea de la apocatástasis de Orígenes. Luego hay algún símbolo, si nos fijamos en los símbolos de fe, lo que son los credos cristianos, que quizá algunos lo sepáis o lo recordáis, en el credo largo, que es del siglo IV, no aparece la palabra infierno. Y en el credo corto, por así decir, que es más o menos del 350, 359, que se llama el símbolo de los apóstoles, tampoco se habla del infierno, únicamente se dice que Cristo, después de su muerte, descendió a los infiernos. Ese infierno al cual desciende no es el lugar de castigo, sino el Seol, el lugar de los muertos, ¿no? ¿Para qué? Para rescatar a los justos, ¿verdad? Y luego, desde el siglo VI, pasarán casi hasta el siguiente pronunciamiento casi 600 o 700 años, como también luego ha señalado, hasta que vuelva a hacer la Iglesia un pronunciamiento dogmático sobre el infierno, que de nuevo vuelve a ser bastante sobrio. Luego está efectivamente el Concilio de Florencia, y luego, a nivel dogmático, vuelve a haber un silencio total hasta el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, es un hito muy importante, es un concilio muy importante porque realmente supone una renovación, una profundización y un ayornamiento, ¿verdad?, que decía también el Papa Juan XXIII. Y fijaros, el Concilio Vaticano II tiene 16 documentos. En total, cerca de 600, si no recuerdo mal, 11 puntos, 600... Solo hay en uno de los puntos, de los 600 y pico puntos, y parte de ese punto, 2 o 3 líneas, es el único lugar en el que se hace mención al infierno. Precisamente para, manifestar esta asimetría que decía yo al comienzo por enlazarlo, o sea, que el cristianismo es historia de salvación. Por tanto, vuelvo a decir, todo ese uso instrumental que se ha dado, desgraciadamente también, dentro de la vida de la Iglesia, pues es un error profundo, es un error profundo. Pues no sé si queréis comentar algo, si no ya... Vamos, se podrían comentar más cosas, pero pues, vamos, como queráis. ¿No? No, yo quería ya, pues, darte a ti un poco ya más de tiempo, Marcos, para... Bueno, creo que has tocado varias cosas que están relacionadas con tu próxima intervención, porque sí que Carlos nos ha hablado del infierno como instrumento político y bueno, se puede intuir que quizá la Iglesia lo plantea de otra forma. O sea, quiere decir que... bueno, sigue el infierno, si el infierno es solo instrumentalización, o sea, fruto de la instrumentalización política, o la Iglesia cree de verdad lo plantea como una verdad de fe. No, honestamente no lo sabe. Y ahora habla en plural, no sé, uno coge por ejemplo el catecismo y habla de sufrir las penas infernales, ¿verdad? Y ahí pues que cada cual lo entienda, es decir, sencillamente no lo sabe, pero la teología actual entiende es lo que llamamos estas penas del fuego, de los tormentos, de los suplicios, en sentido simbólico.
Y yo, vamos, no tengo ninguna duda que es la interpretación correcta. Porque lo que sí dice es que, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista católico, la pena fundamental del infierno es el estado de separación de Dios. ¿Y en ese sentido la bienaventuranza eterna también se concibe simbólicamente? ¿O? No, en ese sentido no, se concibe realmente. Sí, pero tampoco tiene muchos detalles de qué consiste, de qué habla de la bienaventuranza, ¿eh? O sea, habla incluso de la visión de Dios, como dice, tomando un texto de San Pablo, ¿no? Porque ¿quién ha estado ahí para contarlo? O sea, realmente son realidades que constituyen misterios, ¿no? Entonces, bueno, pues se dan descripciones del gozo eterno, pero poco más se puede decir, ¿no? Poco más. O sea, yo creo que hay como que distinguir como dos niveles, que es un poco el teológico serio, lo que se suele llamar un poco el infierno de los teólogos, y luego el infierno un poco popular, que es el que, ¿verdad?, ha dado rienda suelta por mil motivos. Ya los primeros evangelios apócrifos que aparecen, como también ha dicho muy bien Carlos, en algunos, los evangelios apócrifos son textos que luego la Iglesia no reconoció como canónicos, como inspirados, y son muchísimos, y se han estudiado muy a fondo. Pero lo que van a intentar muchas veces estos evangelios apócrifos es rellenar las lagunas que los evangelios canónicos, los 4 que conocemos, no han contado de Jesús de Nazaret, no han contado de Jesucristo. Pues ahí están los relatos de la infancia y también los relatos efectivamente del infierno, que no suponen una novedad dentro de la historia de la humanidad. Ahí están los relatos infernales de Homero, por ejemplo, Virgilio en el siglo I antes de Cristo. También tiene sus relatos infernales, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso paradójicamente el Nuevo Testamento es muy sobrio y muy escaso en las referencias al infierno, ¿eh? Muy escaso y muy sobrio. Eso sí, las veces que aparece es firme, es firme. Y luego hay otro documento que también es muy importante, que es la Benedictus Deus. Es una constitución del 1331, si no me equivoco, ¿verdad?, de Benedicto XII, que por el lenguaje que utiliza, y esto también es asumido, es que así como nosotros, como el cristianismo tiene certeza absoluta de la victoria de Cristo y, por tanto, de la existencia de los bienaventurados, de lo que podemos llamar el cielo, en lo que se refiere al estado o a la posibilidad de condenados, como he dicho antes, no afirma su realidad como tal, pero sí su posibilidad fáctica. Sí, su posibilidad fáctica. Por eso decía que es una posibilidad real que depende de la libertad humana, pero que no tienen parangón con lo que significa el estado de los bienaventurados, que sí es una realidad de que la Iglesia tiene certeza absoluta. Por tanto, que se sepa, digamos, para distinguir los niveles, ¿existencia del infierno? Sí. ¿Existencia de personas humanas condenadas? La Iglesia no lo sabe. ¿Existencia del cielo? Sí. ¿Existencia de personas que ya disfrutan, de almas que ya gozan de esa visión de Dios? Cientos de miles, desde el punto de vista de la Iglesia. Sí, ¿no? Yo quisiera simplemente, abundando un poco en esta cuestión, ¿no?, este estado de separación del que nos hablas, eso es el fracaso de Dios, entonces, ¿no? Es decir, has hablado, además en relación a la bula efectivamente de Benedicto XII, de esa victoria de Cristo, una victoria de Cristo que tiene sombras, ¿no? Es decir, porque si presumiblemente es posible, la Iglesia afirma la posibilidad del infierno, es la posibilidad del fracaso absoluto de Dios, de un Dios que ha creado a esas criaturas que al final son presuntamente autocondenadas, teniendo en cuenta que tienen los condicionamientos que Dios le ha dado. No todos son igual de inteligentes, no todos son igual de capaces de tomar decisiones, no todos son igual, no han tenido la misma educación, y resulta que cabe la posibilidad de que algunas de esas criaturas de Dios acabe excluida del plan providente de Dios. Bueno, eso, ¿cómo lo puede explicar?
si es que lo puede explicar la Iglesia. Que es un poco lo que te preguntaban antes, ¿no? Siendo Dios bueno, ¿cómo es posible que haya condenados? Yo, más que bueno, diría, existiendo la gracia divina, la misericordia de Dios, ¿cómo es posible que permita que...? Sí, es un misterio y yo creo que vuelve a ser otra vez la cuestión de la libertad humana la que está en juego. Es verdad que al final es Dios quien conoce cada corazón humano, todos los condicionantes que puede haber efectivamente en orden a esa libertad, pero yo creo que un Dios que es omnipotente, pero que es un Dios que es bondadoso, respeta también la decisión de su criatura, ¿no? Y lo respeta en esta vida y la respeta también en el más allá. Es verdad que son temas muy difíciles, por lo que puede suponer una condenación eterna, es una posibilidad muy, muy seria, ¿no? Pero ¿qué sentido tendría un Dios que nos crea libres para luego forzarnos a una salvación que a lo mejor algunos no quieren? ¿Nos puede chocar que algunos no quieran? Pues sí, es verdad, pero también nos chocan a veces muchos comportamientos brutales, aniquiladores de personas en este mundo que no entendemos, auténticos depredadores del ser humano, ¿verdad? También nos cuesta entenderlo, ¿no? Y entonces yo creo que un Dios que realmente ama al hombre, que un Dios que puede sufrir también por ese hombre o por esa persona que no ha querido estar en comunión con él, es un Dios, entiendas entre comillas, que sufre, pero yo no lo vería tanto como un fracaso de Dios, yo personalmente, sino quizá como un fracaso del hombre. Pero insisto, al final es verdad que estamos tocando al final realidades que son un misterio que nos puede costar entender, que se pueda decir un no permanente y eterno a Dios, pero yo creo que si nos tomamos en serio a la persona humana, creo, hay que dejarlo como posibilidad. Y la Iglesia no se plantea la posibilidad de matizar eso de la omnipotencia, porque claro, el problema es que omnipotente no. Es decir, quiero decir, si hay infierno no es omnipotente, es decir, su poder se le escapa. Ahí, es decir, el hombre es más fuerte que él, puede decidir que no, y por tanto el poder de Dios, que es un poder creador, que es un poder amoroso, que es un poder, bueno, pues ahí no entra. Entonces, no habría a lo mejor que... Esto es un poco el dilema de Epicuro, este famoso, ¿no? Es decir, que no habría que ver, a lo mejor releer eso de la omnipotencia de Dios para dar libertad, en todo caso, o un margen mayor de libertad al hombre, no lo sé. Sobre eso también tendría una pregunta y es, ¿puede Dios condenar a alguien que ha sido estrictamente bueno desde el punto de vista cristiano? Es decir, ¿se puede condenar a un cristiano excelente? ¿Puede Dios condenar, quiero decir, a un cristiano excelente? Bueno, lo primero que diría es que si uno ve el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es el documento fundamental y primigenio de la fe cristiana, ahí ya se ve con toda claridad que Dios no condena. Dios no condena. Bueno, pero juzga. Sí, juzga, sí. Claro. Lógicamente juzga si eso viene Cristo como juez, ¿verdad? Y también hay muchas representaciones. Pero no es Dios el que condena. Yo creo que es el propio hombre el que elige su condenación, entendida como yo la estoy diciendo, como separación de Dios. Y eso en el Nuevo Testamento es clarísimo. No, hay textos ahora, pasajes, no recuerdo exactamente ni los versículos ni los capítulos, lógicamente, pero no es Dios quien dicta sentencia de condenación, sino que es el hombre el que se ha apartado por una decisión libre y responsable, aunque condicionada, de Dios, ¿no? Entonces, es evidente que un Dios que es omnipotente, tal y como entendemos la omnipotencia, que es cualitativamente distinta, siempre que pensamos en Dios tenemos la tentación a pensarlo cuantitativamente mucho más que nosotros, pero es cualitativamente distinto, ¿no? Ni siquiera creo que podemos imaginarnos en lo que es la omnipotencia divina. Y que ha creado un mundo con vistas a la salvación, es decir, a hacer partícipe a sus criaturas
esa vida eterna con Él, puede permitir que no querer. Una cosa es la libertad volitiva, por así decir, y otra la libertad permisiva de Dios. Es decir, Dios permite el mal, pero Dios no quiere el mal, pero lógicamente lo permite. Entonces Dios puede permitir que efectivamente haya personas que eternamente se mantengan en ese no a querer estar con Dios, por las razones que sea, por mucho que nos pueda chocar, por escandalizar incluso, pero, insisto, la Iglesia lo mantiene como posibilidad real, de que pueda darse. Muchas gracias. Y me vais a perdonar porque voy a cambiar un poco de tema, pero para bajar un poco a la política, que yo creo que es lo que más interesa, sobre todo al ser del grado de Filosofía Política y Economía, que no digo que no sea interesante lo otro para nada, pero es para centrarnos un poco más al tema de la charla. Se ha mencionado brevemente el proceso de secularización y cómo antes de este proceso el infierno pues, se usaba como modo de instrumentalización política. Y nos preguntábamos si creéis que este infierno ha sido reemplazado por otros conceptos de legitimidad religiosa, otros conceptos políticos, si creéis que ahora mismo simplemente se usan otra serie de conceptos políticos que no tienen por qué ser religiosos como modo de dominación, como hablaba un poco Roberto con el miedo, o si se siguen usando los mismos pero simplemente se les ha dado otro nombre. Pues vamos a ver, yo creo que claro, ahí ya depende de las tradiciones y de los contextos, ¿no? Desde luego, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Roberto en relación a que efectivamente en el siglo XVII se produce incluso en el XVI, ¿no? esa inflexión. Pero esa inflexión se plantea más en ámbitos reformistas que católicos. Es decir, la monarquía hispánica, mientras existió, seguía enarbolando el infierno como un mecanismo de pena y purgativo, ¿no? Y, en fin, y no es por nada, pero nos podemos ir a tiempos más recientes en que en la época de la dictadura de Franco pasaba absolutamente lo mismo. Es decir, que el infierno ha seguido siendo instrumento del poder político, desde luego en el ámbito católico, clarísimamente, menos en el ámbito reformado. Aunque también con matices, porque también, es decir, también se utilizó, sobre todo desde perspectivas especialmente calvinistas, ¿no? En fin, ahí también el infierno actuó como un antídoto frente a la rebeldía, ¿no? Ahora, que efectivamente no es absolutamente necesario a partir del proceso de secularización el infierno como un arma de represión política, bueno, eso está claro. Es decir, cualquier autocracia que no tenga fundamento religioso, pues puede actuar, y de hecho actúa con unos conceptos que absolutiza, del mismo modo que se hace con la religión, y que ya sea la patria, ya sea el Estado, ya sea la nación, pues son elementos que en último término, al absolutizarse, pues hacen que todo se relativice y que todo esté al servicio de la defensa y de la integridad de esa patria, de esa nación, de ese Estado, de esa comunidad, de lo que sea, ¿no? Entonces, hay sustitutos, ¿no? Hay elementos sustitutivos. Pero en la tradición católica yo diría que hasta el siglo XX eso se ha mantenido prácticamente intacto. No, estoy de acuerdo con lo que comenta Carlos. La verdad que no. Sí. Y luego también, efectivamente, el fenómeno de la secularización, ¿verdad?, que es un fenómeno muy complejo, que yo creo que comienza ya un poco en la Baja Edad Media, por múltiples factores, factores sociales, también eclesiales, ¿no?, de la propia vida de la Iglesia, factores políticos, y que prácticamente pues llega a nuestros días. Ya el fenómeno de la secularización, como digo, es un fenómeno complejo. Es decir, ¿qué entendemos primero por secularización, verdad? Pues quizá ese proceso en virtud del cual las realidades sociales, pero también las realidades personales, pues han ido perdiendo su vinculación respecto de Dios,
hacia opciones más inmanentes, más inmanentistas. ¿Significa eso que la religión ha desaparecido? Evidentemente no. Hay autores, sociólogos de la religión, Casanova, Berger, el propio Habermas, que efectivamente no solo constatan que el hecho de que la religión no ha desaparecido, sino también el propio Habermas, ya el Habermas más tardío, ¿verdad?, sino la necesidad dentro de la legítima separación que no se puede perder jamás y que, por desgracia, entre el ámbito político y el ámbito religioso, y que cuando no se ha respetado esta distinción, las dos han salido perdiendo, eso es evidente, y a veces trágicamente también. Entonces, ese proceso, como digo, de secularización, ¿qué papel ha podido jugar el infierno? Yo creo que aquí, y voy matizando, antes nos hemos referido también al principio a qué es lo que hace que en las culturas antiguas se pase de un estado, por ejemplo, como el Seol, es decir, una especie de estado donde van los muertos, a un estado donde ya hay un estado post-mortem de retribución. Esto no es solo propio de la tradición judía y judío-cristiana, sino que también lo vemos, por ejemplo, en el ámbito griego, la distinción entre el Hades y el Tártaro, ¿no? Lugar de muertos, y luego el Tártaro un poco lugar más de castigos. Para que se dé este paso de uno a otro, yo creo que hace falta tres condicionantes. Primero, una cierta idea de conciencia moral, es decir, del hombre que es responsable de sus actos. Después, por supuesto, la segunda es la idea, un momentito, de pervivencia del alma tras la muerte. Si no hay una idea de pervivencia del alma tras la muerte, efectivamente no habría un lugar para un castigo o una retribución eterna o no eterna. Segunda idea. Y tercero, desde luego, la idea de una cierta justicia divina que corrija, que supla, que lo que sea, las decisiones que se han tomado en este mundo, ¿no? Esos tres condicionantes. ¿Qué sucede en el mundo actual? Efectivamente, yo creo que también lo señalaba bien Roberto, ¿no? Es decir, los infiernos han perdido su carácter trascendente y se han vuelto inmanentes. ¿Por qué? Pues seguramente primero se ha perdido la idea de Dios, se ha ido perdiendo. Si no hay Dios, pues entonces no hay vida después. Y después la idea de una posibilidad de una pervivencia del alma. Estos dos requisitos, a día de hoy, en un mundo secularizado, se han disuelto y, por tanto, con ellos la idea de un cielo o de un infierno pues también se ha disuelto, ¿no? Y el infierno, pues muchas veces ya se ha focalizado ya en este mundo. Por retomar la pregunta, ¿no?, de qué significa secularización, porque efectivamente no es un término unívoco, y conectándolo con lo que comentaba Carlos sobre, bueno, lo específico a lo mejor, ¿no?, del catolicismo, me temo que en este caso para mal, desde mi punto de vista, ¿no? Secularización en la modernidad fundamentalmente es neutralización política de la religión, es decir, la forma en que encuentran los estados soberanos, incipientes estados soberanos modernos, de superar el conflicto que ha provocado la religión es precisamente, bueno, esta es la tesis de Carl Schmitt, que tampoco estoy... es precisamente despolitizar la religión, neutralizar políticamente la religión, lo cual termina, no en Hobbes, pero Hobbes ya establece esa falla entre el foro interno y el foro externo, desde la que van a venir pues, los Spinoza y demás. Se acaba traduciendo esa despolitización de la religión en una privatización de la religión, en una transformación de la religión en confesiones, en convicción interna, incluso en el surgimiento de lo que nosotros hoy entendemos por religión, que esto es un debate que evidentemente no podemos tratar ahora. Es decir, yo no utilizaría la categoría de religión para referirme, por ejemplo, a los discípulos de Jesús. Eso no es una religión en el sentido en que nosotros hablamos de religión. Pero bueno, dicho esto, esa privatización de la religión finalmente en lo que se traduce es en tolerancia
intolerancia religiosa, intolerancia. Y claro, en lugares en los que la secularización no se produce en esos términos, pues da lugar a otro tipo de fenómenos. El caso español pues es muy significativo, como mencionaba Carlos. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si queréis, sobre todo tú, Carlos, que no has, te has quedado sin comentar la secularización. No sé si te queda algo más, si no pasamos a una ronda de preguntas que teníamos planteadas desde aquí. No, yo creo que ha quedado claro. Vamos, dentro de lo que puede quedar claro, en la secularización yo creo que sí que ahí vamos a convenir seguramente. Muy bien. Claro que si quieres. Pues bueno, la primera que os queríamos plantear a los tres, y en relación con lo de la secularización, y surge un poco de la crítica que hace Nietzsche de que el Estado moderno, y creo que ya lo comentábamos antes, sustituye a Dios, y esto es algo que Nietzsche critica, o si por el contrario entendéis que lo que hace más bien el Estado es dar respuesta a las preguntas religiosas que tradicionalmente la ciudadanía había encontrado en la Iglesia. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo decir algo sobre esto. Estado moderno sustituye a Dios. No sé, como función, no como sustancia, ¿no? Es decir, es el garante, nuevo garante, de un orden que Dios no es capaz de... si estamos hablando del Estado moderno que surge de los conflictos precisamente religiosos, la religión no es capaz de garantizar el orden, todo lo contrario, es el motivo del conflicto. El soberano moderno viene a garantizar ese orden con el problema de que pierde su legitimidad trascendente, ¿no? Se convierte en algo más inestable y más expuesto a lo otro de sí, más expuesto al conflicto. Esa es mi opinión al respecto. Sí, no, yo, de todas formas, yo pienso que el Estado lo que hace, fundamentalmente, el Estado moderno, es absorber la religión en beneficio propio, es decir, no tanto sustituirla. Lo que quiere es controlar la Iglesia o las iglesias, incluso en la tradición católica. Lo que se quiere, en definitiva, es hacer de la Iglesia y de la religión un instrumento más al servicio de esa absolutización del poder, ¿no? Las cosas van a cambiar, pero van a cambiar, yo creo que más adelante, es decir, ya a partir de finales del siglo XVIII y en fin, y con el triunfo del liberalismo es cuando ya el panorama a estos efectos cambia radicalmente, ¿no? Y ahí sí que quedan residuos dentro de lo que es la tradición católica y poco más, poco más. Pero yo creo que hasta ese momento lo que aspira un poder soberano es a que no haya un papa que esté por encima de él diciéndole lo que tiene que hacer. Pero si él tiene a su servicio esa Iglesia, que es un aparato muy bien concebido, muy bien estructurado, que ha calado profundamente en el tejido social, bueno, pues controlar eso es muy interesante, es muy importante, ¿no? Y eso es lo que hacen los estados modernos o lo que hizo en su momento el nacionalcatolicismo en España, por ejemplo, también, hasta momentos relativamente recientes de nuestra historia, ¿no? Esas iglesias son más fieles a su propia creencia que a la que se proyecta desde Roma, pero en cualquier caso ellos quieren controlar esa iglesia, ¿no? Yo es lo que creo que pienso que la ruptura se produce un poquito más adelante, con el enciclopedismo y ya en otra dinámica que entraríamos con lo que es el concepto de soberanía nacional, en fin, una serie de cosas que ya ahí sí que trastocan absolutamente el tema. Lo que está claro es que es un proceso en todo caso. Sí, no sí, hay, sí, claro, por supuesto. Pero sí, como todo, sí, es progresivo. Desde luego un momento culminante es efectivamente la Ilustración francesa, donde ahí sí, ¿no? Digamos, una apuesta por liquidar
absolutamente la religión desde el punto de vista político, aunque es verdad que precisamente ahí sí es cuando de alguna forma se sustituye, ¿no? Y irrumpe la nación, el patriotismo, claro. Y ese tipo de ideas que, como antes muy bien decías, ¿no? Pues se absolutizan, ¿no? Como nuevas religiones civiles, ¿no? O religiones políticas, como lo ha llamado también algún autor del siglo XX. Y luego también quizá otro fenómeno que yo creo que también puede influir en esto es el deísmo, ¿no? El deísmo, al final, frente a, por así decir, el teísmo, ¿verdad?, con T, que sostiene la existencia no solo de un Dios creador, sino también de un Dios providente, de un Dios que cuida, de un Dios que interviene, ¿no? Frente a esto está la idea del deísmo, conocida vulgarmente con la idea del Dios relojero, que es un Dios creador que quizá ha dado las leyes morales inscritas en digamos, en la razón natural, si queremos decirlo un poco así, pero luego es el mundo el que sigue su propio ritmo. Por tanto, un Dios que no interviene a la hora de decir sí a un soberano o no a un soberano, es decir, un Dios que no pone soberanos, vaya, en cierto modo, ¿no? Pues ahí también creo que es un momento, aunque dentro del deísmo no es lo mismo unos autores que otros, pero creo que también es un esfuerzo en este sentido de legitimar la autonomía de las realidades mundanas. Muy bien, pues bueno, creo que hemos tocado un montón de temas, desde teológicos hasta políticos, y bueno, nos queda ya poco tiempo. Queríamos pasar ya directamente al público. No sé si hay alguna pregunta, cuestión que queráis hacer. Ahora os pasa luego un micro que vamos a pillar del fondo, perdonad un momento. No sé si me da el micrófono, o si me oyes el micrófono. Pues adelante. Perfecto. Quería hacer una pregunta al profesor Carlos Callada. Primero agradecer a los ponentes, obviamente. Y volviendo a... Muchas gracias. Volviendo al infierno. Si he entendido bien, no es dogma. Si he entendido bien, que es como soy muy asno, pues puede ser que lo haya entendido mal. Y como ha dicho el profesor Marcos, el dogma es un depósito de fe. Yo no quiero salir de las contradicciones porque entonces ya no acabamos nunca. Entonces mi pregunta es, volviendo al miedo, y dado que no es un depósito de fe, y dado que no es un dogma, la excomunión, si yo muero excomulgado, que es por miedo, ¿me voy al infierno? Según el concilio de Florencia. No sé cómo está esta pregunta. Está muy mal hecha, de acuerdo. El sentido es la excomunión, que es un elemento de miedo. ¿Qué conlleva? Dado que no es dogma, el de infierno, entonces, si no voy al infierno, bueno, a unos reyes decían, vale, tú excomúlgame todas las veces que quieras, que a mí me va dando igual. Pero bueno, es otra historia. Entonces, a partir del concilio de Florencia, el excomulgado que fallece o muere excomulgado, ¿va al infierno? ¿Que no existe? Bueno, no sé, a lo mejor, bueno, si la pregunta era, bueno, vamos a ver, tampoco hay que irse al concilio de Florencia. En el primer concilio vaticano, estamos hablando del siglo XIX, se vuelve a hacer referencia a esta idea de que fuera de la fe católica, ¿no? También en un momento, todo hay que decirlo, cuando el Papa estaba siendo amenazado de perder los estados pontificios y la unificación de Italia estaba detrás, ¿no? Vamos a ver, el tema del dogma, eso es un tema complicado. Es decir, definir un dogma, quiero decir, no definir un dogma, que sí que es bastante complicado, sino definir lo que es dogma es algo que los teólogos no tienen absolutamente claro, y es algo que se discute. Lo que parece evidente es que el infierno no ha sido objeto de un tratamiento específico, de una definición específica, solemne, que permita decir que efectivamente estamos ante un dogma. Y eso es lo que ha permitido también, dentro incluso de la tradición católica, bueno, pues poner en cuestión, ¿no?, cuál es la naturaleza de ese infierno y volver incluso a ciertas posiciones origenistas, ¿no?, acerca de la posible desaparición de esa idea de purga, que sería más espiritual que de otro tipo.
Pero aquí nos movemos en el terreno de que, como tú creo muy bien sabes, dentro de la Iglesia hay muchas iglesias y hay muchas maneras de entender las cosas, ¿no? Pero es evidente que para muchos católicos, yo no dudaría, contestando a tu pregunta, que si una persona muere excomulgada iría directamente al infierno, sea lugar o sea situación anímico-espiritual, pero eterna y en cualquier caso de castigo. Otros católicos te dirían que no. Que probablemente no, que habría que ver cuáles son los condicionantes que han llevado a esa... Bueno, por otra parte, la Iglesia actualmente, afortunadamente, no hace mucho uso de la excomunión, porque ya ha hecho bastante y ya ha hecho también bastante el ridículo con eso, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día no se plantea, creo yo, en estos términos, creo. También tiene otra pregunta. Vale, primero gracias por todo, porque la verdad es que no sabía nada de este tipo de temas y ha sido muy interesante. Y quería preguntar o hacer una pequeña reflexión sobre lo que habéis dicho, así un poco en general, sobre pues cómo al fin y al cabo el infierno ha sido una herramienta política de dominación debido pues al miedo que infunde y a la materialización del infierno. Y la idea esta de que esta materialización del infierno, o sea, por ejemplo, tú decías que, por ejemplo, era una mala... no era correcto pensarlo de una manera material, pero pensándolo en los tiempos antiguos y sobre todo en la edad medieval, sobre todo en el arte, me pongo a pensar en el movimiento románico, en el que básicamente lo que se hacía era, pues, sobre todo representaciones religiosas, y como el pueblo, al fin y al cabo, los niveles de analfabetización de este tipo de pueblos y de los ciudadanos, de las personas, era bastante alto, así que pues al fin y al cabo esta materialización del arte era necesaria, si bien era incorrecta, según como podrías decir, era necesaria para poder transmitir este miedo que intentaban infundir los estados, porque al fin y al cabo esta herramienta política era herramienta política para quienes, por ejemplo, sabían leer si leían el concilio, pero no para aquellos pueblerinos que simplemente iban a una iglesia, veían, por ejemplo, los bestiarios que habían en los pórticos de catedrales románicas, que veían, pues, por ejemplo, hay un demonio, veían ahí eso, y veían ese miedo, y veían este infierno popular, que también se ha hablado, más que este infierno más figurativo, no una alta esfera, pero de aquellos que tienen un mayor entendimiento, o un privilegio de entendimiento del infierno. Así que era un poco reflexión de cómo, pues, al fin y al cabo, esta instrumentalización necesita unos medios por los cuales se tiene que materializar este infierno. Sí, bueno, efectivamente una de las herramientas del miedo es la ignorancia, ¿no? Por tanto, ante un pueblo ignorante, analfabeto en este sentido, pues lógicamente es mucho más manipulable, y en ese sentido es más grave, ¿verdad?, el hecho de utilizar amenazas infernales para obtener beneficios morales, políticos. Eso es evidente que desde la perspectiva de nosotros de mirándolo desde la perspectiva de hoy, es profundamente equivocado, ¿no? Y yo diría que no es cristiano realmente, ¿no? Y no hay que irse tan atrás. Estudiando un poquito este tema, preparándolo, me encontré, me sonaba, pero no recordaba exactamente dónde, con el Catecismo Imperial de Napoleón, ¿verdad?, que fue desde el año 1806. O sea que ya... Y pretende un poco recoger las responsabilidades del cristiano hacia los príncipes que les gobiernan y en especial hacia Napoleón I, el emperador, ¿verdad? Y en cierto modo casi se puede decir que Napoleón instaura el infierno por decreto, ¿no? Porque es un catecismo que dice: ¿qué debemos pensar? Es una pregunta. ¿Qué debemos pensar de quienes no cumplen con sus deberes para con nuestro emperador? Respuesta: de acuerdo con el apóstol San Pablo, se resisten al orden establecido por Dios mismo y se hacen merecedores de la condenación eterna. Es decir, que el que no cumple las normas del emperador va al fuego eterno, ¿no? Esto es 1806, no ha pasado tanto tiempo, en cierto modo, ¿no? Y no es un pueblo que fuera tan ignorante, a lo mejor, como en siglos anteriores, ¿no? O sea, que siempre, efectivamente, yo creo que eso lo ha señalado también bien Carlos, que el poder político malentendido va
va a intentar apropiarse también de la esfera de la religión, pues quizá para influir en las conciencias, ¿no? Y eso es, aquí tenemos también un clarísimo ejemplo con esto que acabo de citar, claro. Entonces, el problema del miedo muchas veces es la ignorancia. Vale. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Yo quería preguntar por algo que está, creo que, o que puede estar ligado con el tema del infierno, que es el tema del apocalipsis, por ver un poco qué conexiones hay ahí, porque claro, al final si el infierno está en un más allá y el apocalipsis, pues al principio estaba en un más allá que era más cercano, pero que luego también se va como dilatando y acaba siendo también una especie de más allá, ¿no? Y que está ligado también a una conducta moral, y que creo que mientras el infierno quizá hoy en día en el mundo secularizado no se instrumentaliza tanto, creo que el apocalipsis o un futuro apocalíptico ligado pues a la aniquilación nuclear o a la destrucción del planeta por el cambio climático y tal, sí que está unido a una cierta conducta moral, y sí que es un poco algo que, aunque se supone que el apocalipsis pasa en el ámbito terrenal, también está en una especie de más allá, porque nunca ocurre, ¿no? Por así decirlo. Lo que no ocurre no significa que esté en el más allá, sino que está postergado, o sea, que ocurrirá en un futuro postergado sine die. Sí. Pero no en un más allá. Pero bueno, vamos. Sí, bueno, o sea, claro, el libro del Apocalipsis, ¿no? Por coger un poco el término, propiamente significa revelación. Es el último libro escrito en los años 90, más o menos, dicen los exegetas, del siglo I, y efectivamente tiene un carácter simbólico enorme, que igual cuando ha sido interpretado literalmente, o realmente, toda esa simbología, pues también es una interpretación errónea. Y que se escribe en un momento efectivamente de persecuciones muy fuertes frente a la Iglesia, y por tanto para exhortar a los cristianos a mantenerse fieles a Cristo, ¿no? Por tanto, Apocalipsis significa propiamente revelación, ¿no? Es como una revelación de los tiempos futuros, y eso pues, se ha trasladado al lenguaje a una acepción que efectivamente significa una situación totalmente distópica, ¿no? Una distopía futura, y que, pues bueno, como posibilidad real, efectivamente siempre está ahí, y también como instrumento a manos de las personas poderosas, pues quizá también o de los poderes, quizá también para dirigir conciencias, ¿no? Como una situación, casi la mayor distopía que puede haber, ¿no? Una situación apocalíptica, de destrucción total. Yo creo que ese es un poco el significado que puede tener hoy en día, y que, como digo, se puede utilizar también como instrumento. Mira, planteado desde Hobbes, en realidad, que era, pues, no me terminaba de encajar ese estado de naturaleza o esa guerra civil, más que el infierno. De hecho, es una situación de apocalipsis, en el sentido, no de apocalipsis en el sentido popular de la expresión, ¿no? Que efectivamente significa revelación, como mencionaba Marcos, y algo constantemente a evitar, ¿no? Entonces es el miedo a esa situación catastrófica lo que constantemente debe ser evitado. En eso consiste el Leviatán, fundamentalmente. O dicho desde un teólogo de la política del siglo XX, una situación que debe ser constantemente retenida, ¿no? Y ahí la idea del Catechon de Carl Schmitt, que yo creo que ha estado flotando en algunas intervenciones que hemos hecho. Vale, y muchas gracias primero de todo a todos los ponentes. Y era una pregunta más para Marcos, más que nada porque lo has mencionado, pero obviamente quien quiera contestar. Estamos hablando de justicia divina, y ahora siento si voy a ir más a lo que conozco más, que es más la política y no tanto temas teológicos. En el momento en que yo entiendo que se establece una justicia, yo inherentemente voy a una ley o a una limitación de la libertad, en el sentido de que cuando se establece un código de leyes que podrían, no sé si se pueden interpretar como los mandamientos, por ejemplo, o las doctrinas que se imponen
o que sugiere al menos el cristianismo, ¿cómo podemos conciliar entonces esta libertad personal, este libre albedrío que tienen las personas con una justicia? Y por lo que he entendido, Dios es juez, pero no juzga y no condena. Entonces, eso no me ha sonado, no es que no me haya sonado bien, sino no veo cómo se pueda conciliar un juzgar a la humanidad por tener un libre albedrío, por no respetar unas leyes, pero que si no las respetas no vas a ser condenado por Dios, sino por ti mismo, porque te vas a imponer esta lejanía de Dios. O sea, no sé si podrías elaborar un poco más en esto, y creo que eso, se me ha quedado un poco la duda. Es una pregunta muy difícil, hay que decirla, y daría lugar para muchos. Por tanto, si es difícil, no es fácil de responder, ¿no? No es fácil de responder. Entonces, ¿cómo lo veo yo? El cristianismo entiende que Dios ha escrito una ley, lo que se llama ley natural en el corazón humano, ¿no? Que incluso sustituye a la ley del talión. La ley del talión, un poco haz a los demás los que los demás te hayan hecho a ti. Eso Cristo le da la vuelta. Cristo le da la vuelta y eso está, ¿no? Y le dice, haz a los demás lo que te gustaría que los demás te hicieran a ti. Entonces, también en un momento donde existe también una legislación enorme en la época del judaísmo, de la época de Jesús, pues existen tantos preceptos positivos como negativos, ¿no? Y Cristo lo resume en 2 mandamientos: el amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios y al prójimo. ¿Qué es el amor al prójimo? Pues es muy difícil, seguramente lo que acabo de decir antes, ¿no? Entonces, de hacer a los demás lo que te gustaría que los demás hicieran a ti. Y según esa ley seremos juzgados. Es decir, no solo por nuestra fe o nuestro sí o no a Dios, sino también por nuestro sí o no al prójimo, al necesitado. ¿Qué mueve al final el corazón humano para actuar de un modo u otro? Pues eso al final es un misterio, ¿no? Pero ahí está la cuestión de la inseparabilidad de la fe y las obras dentro del, tal y como lo entiende el cristianismo, ¿no? Que tu fe no vaya por un lado y tus obras por otro. Ahí, por ejemplo, la carta de Santiago es muy clara, ¿no? Ni solo la fe, como se puede dar, aunque hay que matizarlo, como lo podía entender Lutero, ojo con eso, porque tampoco están, ni solo las obras tampoco, ¿no? Entonces, en ese doble dinamismo de amor a Dios y amor al prójimo es, en cierto modo, donde nos la jugamos, ¿no? El infierno también se entiende como un lugar de profunda y radical soledad, frente a lo que se habla de la comunión de los santos, del cielo, que es un lugar de comunión. El infierno se entiende también como radicalmente, como una soledad absoluta. Es alguien que ha rechazado no solo a Dios, sino quizá también al prójimo. Entonces sí que es una justicia impuesta, es decir, donde hay unas leyes, digamos, del amor a Dios y al prójimo que son justas porque han sido decididas, ¿no? Han sido establecidas, ¿no? por Dios, y en ese sentido también puede chocar con lo que es una interpretación de una ley justa decidida por la libertad conjunta de todos los seres humanos, hasta podríamos decir en comunión, en comunidad. Y entonces se considera desde la perspectiva del cristianismo que una ley justa es la que se recoge debajo de el amor a Dios y el amor al prójimo. Sí, pues, sí, vamos, por simplificar mucho, una ley correcta, por así decir, sería la que se ajusta a la ley natural, a la ley o que es expresión de la ley natural, ¿no? Así es en general como se entiende. Muchas gracias. Sí, yo, si me permitís, bueno, vamos a ver, es que, claro, has planteado una cosa, yo estoy de acuerdo con Marcos en que efectivamente la Iglesia hoy día se pronuncia en ese sentido, el que se condena es uno mismo, tal. Pero todo esto nace de un equívoco, desde mi punto de vista. Claro que Dios condena, naturalmente, si enjuicia, condena. De hecho, hay un pasaje, es Mateo 25, el juicio final,
en el que efectivamente Dios está poniendo a un lado y a otro a los que irán, es una de las poquísimas referencias al castigo eterno, ¿no? Por tanto, claro que Dios juzga y claro que Dios condena. El problema es que Mateo lo expresaba en términos metafóricos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que después la Iglesia lo ha interpretado de forma literalista. Y al interpretarlo de forma literalista se ha dado cuenta que era una aberración. Y como se ha dado cuenta que era una aberración, surge esta explicación alternativa de decir, no es Dios quien condena, Él juzga, pero se condena al hombre. Bueno, no sé, eso no sé muy bien. Entonces, el problema es, ¿no tendría la Iglesia a lo mejor que dejar de pensar en Dios en términos de juez? No sería eso, porque eso es una metáfora, y una metáfora que se ha literalizado, se ha absolutizado en la interpretación que se ha dado en la Edad Media y que es la que desgraciadamente la Iglesia sigue empeñada. Este sería, desde mi punto de vista, este es el problema. Y esa es la contradicción, porque si hay un juicio y hay una condena, hay un juez y yo no sé que en los juicios actuales está el juez, pero el que se condena es el reo. No, mire usted, yo creo que el reo está deseando salir libre, ¿no? Bueno, yo creo pero vamos, no sé, quizá Marcos esté en desacuerdo conmigo y no... Sí, pues sí, bueno, sí, efectivamente ya lo hemos dicho, en el cristianismo ve a Dios sobre todo como padre, como un padre amoroso que respeta la libertad humana y por tanto que respeta la libertad, como he dicho, de la posibilidad de uno querer estar siempre con él, ¿no? Una carta de San Juan dice Dios es amor. Esto no lo ha dicho nadie, jamás. No se ve en cultura alguna, no se ve que Dios sea amor, eso no se ve jamás. Y un Dios que se compromete con su criatura hasta el punto de lo que llamamos la encarnación, ¿no? San Pablo lo llama la kenosis. Y dice San Pablo en la carta a los Filipenses, y una muerte en cruz, ¿no? O sea, Dios no solo se encarna, toma carne verdadera humana, sino que ese compromiso con la humanidad, ese rescate de la humanidad en una situación de caída, de pecado, lo lleva hasta la radicalidad, hasta una muerte en cruz, ¿no? Que se llama a veces la doble kenosis. Es decir, es un Dios que es padre y que se compromete con sus hijos, con su criatura, y que invita a su criatura, pero que no fuerza jamás a su criatura. Y en el momento en que la fe deja de ser una invitación y empieza a convertirse, digamos, en un forzamiento, eso ya no es cristianismo. Y cuando así ha sido, pues ha sido un profundo error. La fe es invitación, no es fuerza, no es forzamiento. Y eso hasta el final. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. ¿Tenemos que cortar ya o no? Hago una pregunta rápida, si acaso. La sensación que tengo cuando hablamos de religión, hay como dos niveles. Cuando tú estabas hablando desde la teología, Marcos, para ti el concepto infierno y cielo son conceptos que pueden ser incluso abstractos. Cuando hablamos de religión y lo llevamos al terreno, cualquier persona cristiana, católica, el cielo y el infierno son claves. Quizá no le va a llamar, no se va a plantear los peligros del infierno, pero sí que ha sido clave. Y es, de hecho, muchas veces el sentido de la religión es la trascendencia, el que después de la muerte haya otra posibilidad, haya otra vida. Y ahí para la gente es importante. Lo quería enfocar con lo de la instrumentalización política. Hay otro efecto. En San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno, el sacerdote protagonista pierde la fe y siente que lo que le debe a sus feligreses es mantener, mantener esa ficción, porque para ellos no podrían vivir si no sintieran que todo lo que les está pasando en esta vida va a tener otra vida en la que va a haber una justicia que lo va a reparar. Y eso también es importante como instrumentalización política, porque cuando una sociedad tiene la sensación de que las cosas que están yendo mal ahora, las injusticias que estoy viviendo se resolverán luego, tenemos una salida que si no existiera la gente probablemente podría existir una revolución actual. No me revoluciono ahora porque se va a resolver luego voy a tener otra vida en la que todo este sufrimiento pasará y las personas que lo han hecho mal se castigarán. Cuando tú defines que al infierno van
aquellos que han dicho no a Dios, claro, desde el creyente de la calle, al infierno van los malos, es decir, al infierno van las personas que han hecho cosas malas en esta vida. Es muy sencillo, muy simple. No tanto han dicho no a Dios, sino que han perjudicado al prójimo. Y si a cualquier cristiano le preguntas ¿quién crees que estará en el infierno? Pues te dirá, pues todas las personas que se parecen a Putin, por ejemplo. Porque es muy sencilla la religión a nivel de calle. Quizá a nivel teológico los conceptos son mucho más abstractos, pero la religión, el grueso de las personas que la practican, el concepto de cielo e infierno es como muy claro, más que nada el de castigo al que lo ha hecho mal y va directamente relacionado con el prójimo, no con Dios, no la sensación de que alguien que ha dicho no a Dios porque no lo conozco va al infierno, sino aquel que en esta vida ha perjudicado al prójimo. No sé si es aterrizarlo un poco. Sí, sí. Sí, cuando, o sea, no voy a negar yo, siendo teólogo, ni el cielo ni el infierno. Lo que hacía era, al revés, son realidades, ¿no? Lo que hacía era intentar darles el significado real que tenían, ¿no? No tanto como lugares, sino como estados, ¿no? Como estado de comunión con Dios o como estado de autoexclusión respecto de Dios, ¿verdad? Eso es lo que intentaba significar con eso. Y luego, pues, me refiero a los dos mandamientos que para el cristianismo es que van inseparables, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo, el cristianismo lo entiende inseparables, y eso también aparece en distintos momentos, ¿no? Incluso Mateo 25, al cual se ha referido Carlos, que es cuando Cristo dice a uno, no te conocíamos y lo que hicisteis a uno de estos a mí me lo hicisteis. El que está hablando desde el punto de vista, es Dios encarnado, ¿no? Por tanto, lo que hicisteis a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Por tanto, efectivamente, el amor o el odio respecto del prójimo también es criterio, por así decir, del camino del cielo o del camino de él. Eso, por supuesto, también. ¿En qué grado? No lo sabemos, porque estamos hablando de realidades espirituales y, por tanto, no sabemos, pero efectivamente también. Eso el cristianismo también lo ha dicho. Lo que yo sí decía es que, sobre todo, el infierno se entiende como la pena principal es el estar separado de Dios. Pero ese estar separado puede ser también por un odio respecto del prójimo, ¿no? Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a tener que dar por finalizada la charla. Pero bueno, quería dar primero las gracias a los asistentes y sobre todo a nuestros tres ponentes, que creo que lo han hecho magníficamente. Yo personalmente he aprendido muchísimo, así que nada, que un gran aplauso para ellos.